Bienvenido, me agrada mucho, sigas viendo sus videos. El día de hoy te quiero platicar mi historia, quiero que te convenzas porque la verdad vienen momentos difíciles, vienen momentos un tanto complejos y complicados. No es que los métodos estén difíciles, no es que los métodos estén complicados, pero lo que sí se nos va a complicar es dominar nuestra mente, dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo más complicado que vamos a experimentar. Nuestra mente nos va a decir que eso no es posible, que eso está haciendo solamente un mal en nosotros. Como nos vamos a sentir incómodos, lo vamos a querer abandonar, vamos a pensar y sentir que somos unas personas falsas, pero la verdad es que no es eso, simplemente es que no podemos dominar nuestra mente y hasta el momento en que no lo dominemos vamos a sentir esta inseguridad, vamos a dudar y posiblemente pase que tengamos que abandonar y no terminemos de realmente, más bien no iniciemos a cambiar realmente. O sea, porque apenas vamos iniciando y yo sé que vienen los momentos más críticos porque a mí me sucedieron. Te voy a platicar el día de hoy mi historia, la trataré de resumir. Yo desde que entré al preescolar siempre fui una persona seria y tímida. Era demasiado serio y demasiado tímido. Mis padres me comentan que cuando yo estaba en el preescolar, mientras los otros niños se la pasaban jugando, yo me alejaba y me iba a un árbol, me iba a una barda y me quedaba serio observando a los niños. Mis padres les preocupaba y a las maestras del preescolar por igual les preocupaba, por mi seriedad y mi timidez. Esto me lo platican mis padres y obviamente confío en que es verdad. Posteriormente, cuando yo avanzo a la primaria, esto nunca dejó de ser, ahora sí que nunca se me quitó, seguía siendo serio y tímido. No tenía amistades, solamente tenía una amistad que verdaderamente era buena porque cuando yo faltaba me decía que había dejado de tarea la profesora o el profesor, sí estaba al pendiente, sí me ayudaba bastante, la verdad lo reconozco, pero solamente era una amistad, o sea, una persona de toda la escuela era mi amigo y pues la verdad es que era muy poco. Yo era demasiado tímido y serio. Entonces, ¿qué ocasionaba todo esto? Pues agresiones, insultos, ofensas. Recuerdo que una vez hasta mi propio primo llegó a ofenderme, agredirme en todo caso, agredirme físicamente. Recuerdo que estaba sentado en una de las bancas de la escuela. ¿Y qué pasó? Llegó mi primo, como que, no sé, la verdad no supe bien cómo estuvo la onda, pero lo que sí recuerdo es que mi primo llegó y me empujó, la verdad es que me lastimé, me pegué la parte de atrás de la cabeza. Pues al final de cuentas no me dolió, sino que lo que más me dolió fue que mi propio primo me llegó a ofender, a agredir, pues físicamente. Tal vez no es una agresión tan grave, pero al final de cuentas lo que me dolió más es que mi propia familia me lo hiciera. O sea, era tan débil que las personas se aprovechaban en todo caso de mí. Entonces, al bien que mal terminé mi primaria con con una sola amistad de toda la escuela, una sola amistad que era muy poco. Paso a la secundaria y bueno, aproximadamente alcancé a obtener de entre 5 y 6 amistades, 5 o 7 amistades obtuve. Pero ¿qué pasaba? O sea, ¿realmente eran mis amistades? ¿Realmente eran como que amistades buenas? Pues la verdad es que yo considero que no, porque sí eran mis amigos, sí estaban conmigo en buenos momentos o en momentos divertidos, pero cuando las situaciones se complicaban o cuando tenían que apoyarme, pues recuerdo que no me apoyaban muy bien. Yo recuerdo que cuando la profesora decía, bueno, van a ser equipos de 5 y éramos 6 por así decirlo, pues luego todos se formaban, todos se juntaban y Bertín era el que pues tenía que ir, ¿no? O sea, el que le decían, bueno, bye bye, adiós, búscate otro equipo con otras personas. Y esto me molestaba y me hacía sentir mal, me sentía incómodo conmigo porque al final de cuentas no le importaba a las personas, no le importaba a mis propias amistades. Obviamente todo esto frente al instituto o frente a las personas fuera de mi hogar, porque en mi hogar obviamente siempre he importado, pero fuera de mi hogar como que no le importaba a las personas, era como un cero a la izquierda. Posteriormente, pues al final de cuentas terminó toda mi secundaria, toda la secundaria, paso a la preparatoria. Paso a la preparatoria y me encuentro con personas y con un tema bastante que me hizo sentir bastante mal, porque encontré a personas en mi mismo grupo, en mi nuevo grupo de preparatoria, que estuvieron en grupos de secundaria. Ellos estuvieron y les empecé a preguntar, oye, me preguntaban, oye, ¿dónde estudiaste? Yo les decía, no, pues en tal secundaria. Y ellos decían, yo también. Si ¿en qué grupo? Yo les decía, no, pues en el grupo A. Y tú en el grupo B. Y yo decía, yo te he visto, yo te conozco. Y tú le hablabas a estas personas, a estas personas. Y pues yo me sorprendía la respuesta de ellos. Ellos me decían, es que yo nunca te vi, es que yo nunca observé que estuvieras, yo nunca me di cuenta que estuvieras realmente en ese sitio. La verdad es que a mí me dolía bastante porque era como, o sea, si a mis amistades no les importaba, ahora imagínate personas que no sé, era un cero a la izquierda, o sea, era un fantasma, Bertín, no se me hacía notar, no tenía presencia, era una nada, o sea, era nada, Bertín, frente a las personas,
fuera de su hogar, obviamente, todo esto. Entonces, pues yo me empecé a sentir mal y me pregunté, llegó el momento en que llegué a la mitad de la preparatoria y a la mitad de preparatoria podría decir yo que es cuando realmente como que desperté, me hice esa pregunta y dije, ¿qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que realmente me está ocasionando esto? Quiero cambiar, pero ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para realmente cambiar? Recuerdo que ese día llegué a mi habitación por la noche y me puse a pensar todos los momentos difíciles que me habían pasado, todas las situaciones incómodas. Las recuerdo absolutamente bien, o sea, son las que te estoy platicando. Y pues al final de cuentas sí me sentía mal esa noche, sí me sentía bastante mal. Pero llegué a la conclusión de que lo que me estaba ocasionando más problemas eran mi seriedad y mi timidez. Y hasta el momento en que no las quitara de mi vida, hasta el momento en que no las erradicara, no iba a poder cambiar. O sea, por mucho que quisiera cambiar, por mucho que quisiera ser diferente, si no las erradicaba de mi vida, pues no lo iba a alcanzar, no lo iba a conseguir. Entonces, pues tomé la decisión de meterme a internet a buscar diferentes libros, diferentes personajes, diferentes audiolibros, audios, videos, bastante, imágenes, o sea, busqué bastante información y la verdad es que sí encontré bastante información que al final de cuentas, pues sí me ayudó. Hay bastante información buena y también hay bastante información que al menos a mí no me funcionó. No estoy diciendo que no sea buena, pero cada persona es diferente. Entonces, pues sí me ayudó y empecé a implementar todos los métodos que ellos me decían, empecé a implementar todo lo que ellos me comentaban, todo lo que ellos decían, todo lo que veía, lo empecé a implementar. Y no niego que al principio era muy complicado, a la mitad de la preparatoria era muy complicado porque me sentía como una persona falsa, me sentía bastante incómodo, había días en los que lo aplicaba el método y había días en los que los dejaba de aplicar, había momentos en los que me sentía bien conmigo mismo y me sentía mal conmigo mismo. Recuerdo que estuve así más o menos un año y medio. Practicando todo esto, porque no practicaba diario. Si hubiera practicado diario, yo creo que prácticamente hubiera sido más rápido, hubiera conseguido más rápido esto, pero como había días que lo hacía y había días que no, pues obviamente no. Entonces yo sé que es difícil, yo sé que esto que vamos a hacer el día a partir que ya iniciaste, es que ya comenzaste a cambiar, porque al final de cuentas si sigues viendo los videos es porque estás inconforme, como te lo comentaba, y quieres cambiar. Entonces comprométete, tienes que convencerte que realmente puedes cambiar. Después de que termino la preparatoria yo pues entro a la universidad, entro al instituto y pues obviamente todo el trabajo de un año y medio valió la pena, porque recuerdo que cuando entré al instituto nadie se conocía, yo no conocía absolutamente a nadie, pero recuerdo que cuando llegó el momento de hacer los equipos, pues muchas personas, bastantes personas querían formar parte del equipo de Bertín. Yo no sabía qué había pasado, yo no sabía qué realmente habían visto en mí, pero estaba pasando, ya no era como que el cero a la izquierda, las personas, pues se podría decir, se peleaban por formar parte del equipo de Bertín. Eran tantas las personas que se tenían que sortear quienes iban a quedar y yo solamente estaba sentado, o sea, estaba sentado sin hacer absolutamente nada. Yo no escogía a las personas, yo no conocía a nadie, pero las personas se peleaban por formar parte del equipo. Y fue cuando dije, en serio se puede cambiar. Sí, ya he cambiado, ya soy diferente, ya conseguí ser distinto, porque ya no era el que lo excluían en los equipos, ahora era el que se lo peleaban, se peleaban estar en el equipo, se peleaban estar en ese equipo, que no, realmente no me conocían, simplemente había algo que ellos observaban en mí, que yo todavía no sabía, que yo todavía no comprendía, porque al final de cuentas ahí estaba, que las personas ya confiaban en Bertín, ya creían, ya veían a Bertín como un pilar importante, como una persona importante y una persona bastante influyente en este aspecto. Al final de cuentas nadie se conocía, ni yo ni ellos nos conocíamos, y pues ¿cómo es posible que pasara esto si no nos conocíamos? ¿Cómo era posible que la gente se peleara por estar con alguien que no conocían? ¿Qué tal si era bastante malo? ¿Qué tal si era bastante bueno? No lo sabíamos, realmente no lo sabían ni ellos ni yo, pero estaba pasando. Empecé a cambiar, empecé a notar estos cambios y pues al final de cuentas pues yo me sentía bastante bien, bastante satisfecho conmigo mismo. Me sentía bastante contento. Empecé a seguir el instituto, se terminó, recuerdo que estuvimos, ¿cómo se dice? Formando el equipo, seguimos avanzando, Después de 2 años y medio aproximadamente, Bertín se ha seguido creciendo, Bertín siguió creciendo y dejó toda esa etapa de secundaria, de primaria y de preparatoria difícil, porque realmente era difícil para mí no ser importante, realmente era difícil para mí no tener una palabra de autoridad que dijeran, bueno, es que esto está mal. Y pues que lo cuestionaran y dijeran, no, a ver, vamos a ver por qué dice Bertín que está mal. Vamos a revisarlo. Antes yo decía, es que esto está mal y a nadie le importaba. O sea, a nadie le importaba lo que dijera Bertín, obviamente fuera de su hogar.
Y ahora, sin embargo, digo, es que esto está mal. Y bueno, vamos a revisarlo, porque es que Bertín está diciendo esto mal. Posiblemente está mal, posiblemente no. Pero al final de cuentas ya tengo, pues, autoridad, respeto, y yo los respeto a ellos. O sea, ellos tienen un respeto hacia mí y yo respeto a mis amistades. Y al final de cuentas me convertí en un pilar importante. El día de hoy ya dejé de ser tímido, dejé de ser serio. La seriedad, porque al final de cuentas sí es importante, no puedes llevarte la vida como un juego, no para nada. Pero la seriedad la traté de convertir en formalidad. Mejor trato de ser un poco más formal, una persona o un hombre un poco más formal. Y esto funciona bastante, bastante. Obviamente dejé la timidez. No te voy a decir que por completo, porque hay momentos en los que sí llego a sentir timidez. Obviamente te mentiría al decirte que no, hay momentos en los que no, pero sí. Pero al final de cuentas ya aprendí a controlar. Lo que tenemos que conseguir realmente es controlar nuestra mente, controlarnos a nosotros mismos. Yo no te puedo decir que controlo mi mente al 100%, la verdad es que no. Hay momentos en los que no lo puedo hacer, hay momentos en los que me gana mi mente, pero siempre trato de controlar, siempre trato de controlarme, y la verdad es que estoy muy contento. Estoy contento de que el año y medio, que fue el más difícil, yo considero, porque me sentía incómodo, me sentía muchísimo más inseguro, muchísimo más mal, o sea, me sentía mal, o sea, quería abandonar, pero al final de cuentas estoy agradecido porque valió la pena. Entonces, si yo hubiera abandonado, la verdad es que mi vida seguiría siendo bastante triste, viviría con la cabeza agachada, viviría sin importarle a las personas, sería como un cero a la izquierda, sería como un compañero más, y la verdad es que ahora ya no lo soy. La verdad es que ahora ya destaco, al menos todas las personas, el instituto, o al menos mi generación. Toda mi generación me puede enorgullecer de que me conocen. O sea, ya no nada más es un amigo como era en la primaria, o 5 disque amigos que eran en la secundaria. Ya no. Ahora tengo bastantes personas que conocen a Bertín y que yo conozco a ellos. Ellos me conocen a mí y yo los conozco a ellos. La verdad es que cambió bastante, y una vida con amistades, una vida con personas a tu alrededor que creen en ti, que te apoyan, que confían y que consideran que eres una persona importante, pues obviamente es una vida satisfactoria, satisfecha. La verdad es que estoy agradecido de no haber abandonado en ese año y medio de preparatoria. Y por eso es que te platico mi historia, por eso es que el día de hoy decidí platicarte mi historia, para que tú realmente te convenzas. No pienses que te vas a quedar así, no pienses que si eres tímido, si tienes cierto defecto, o a veces llegamos a pensar que no se nos dio la capacidad para hablar, porque al final de cuentas tenemos que desarrollar mucho la habla, el aprender a hablar, al saber hablar, el saber expresarnos a las personas. Eso lo vamos a trabajar bastante, porque es un punto esencial para poder conectar con las personas, para poder entenderlas y que ellos nos entiendan, y al final de cuentas llegar a tener un lazo de amistad, un lazo que nos una y el cual nos permita crecer a ellos y a ti como persona. Vamos a trabajar bastante en el habla, que es uno de los temas muchísimo más difíciles y muy extenso, al menos considero yo. Es muy extenso, porque tenemos que pensar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cuándo lo vamos a decir, a qué hora lo vamos a decir, en qué momento lo vamos a decir, para que al final de cuentas tenga un impacto en la persona y esa persona se sienta contenta contigo y te permita llegar a tener una amistad. Sé que va a ser difícil, pero no es que sea completamente imposible, no es que sea imposible tampoco, pero te pido por favor te convenzas y realmente que quieres cambiar. O sea, convéncete realmente de que quieres cambiar, convéncete que sí es posible cambiar, porque en la medida en que realmente te convenzas, eso te va a permitir no dejarlo. Que te platiqué mi historia el día de hoy porque no quiero que después de los 10 días, después de los 15 días, lo vayas a dejar. Quiero que lo termines porque realmente funciona y realmente se siente bien. Créeme, es lo peor estar del lado izquierdo, ser un cero a la izquierda. Es muchísimo mejor pasar al lado derecho. Créeme, te sientes muchísimo mejor, muchísimo más seguro de ti mismo, muchísimo más feliz, muchísimo más contento. O sea, eres una persona diferente, completamente diferente, y empiezas a ver más oportunidades, más buenos resultados. Entonces, el día 3 consiste en convencerte. Mediante mi historia quiero que te convenzas que realmente sí se puede cambiar, que realmente sí es posible cambiar. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Entonces, convéncete, tómate el tiempo para convencerte que realmente se puede cambiar. En serio, créeme, es lo mejor que te puede pasar. Pasar del lado izquierdo al lado derecho es lo mejor, es una satisfacción que se siente. Ese brinco que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho es una real satisfacción. Es muchísimo mejor estar en el lado derecho que ser un cero a la izquierda, que estar en el lado izquierdo. Es muchísimo mejor. Confía en mí,
cree en mí porque realmente lo he experimentado y realmente sé lo bien que se siente llegar a ser una persona un tanto influyente en las demás personas, influir en las demás personas y que las personas crean, confíen y sobre todo te tomen en cuenta siempre y en todo momento. El día 3 consiste en convencerte. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Éxito en las actividades que realices y nos vemos en la próxima. Hasta luego.